Entonces, en la primavera de 1941, Hitler manda a las tropas alemanas a conquistar Grecia y a conquistar los Balcanes, Yugoslavia. Entonces, Yugoslavia y Grecia serán conquistadas en la primavera de 1941 por las tropas alemanas. En Yugoslavia se formará una resistencia frente al invasor, una organización de resistentes yugoslavos contrarios a la ocupación nazi, a la ocupación alemana, que será una de las organizaciones de la resistencia antifascista más importantes en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a la guerrilla del mariscal Josip Broz Tito. Tito fue el líder de la resistencia yugoslava. Formó un grupo de guerrilleros, una organización guerrillera que se extendía por las montañas de los Balcanes y que actuaba en todas las ciudades importantes de Yugoslavia, y que prácticamente esa guerrilla de Tito, de Josip Broz Tito, esa guerrilla yugoslava de resistentes contrarios a la invasión nazi, contrarios a los ocupantes nazis, esa guerrilla será la que libere Yugoslavia del yugo nazi, ¿no? La que al final de la Segunda Guerra Mundial liberará Yugoslavia de los nazis, ¿no? Bueno, era una guerrilla sobre todo formada por el Partido Comunista Yugoslavo, ¿eh? Por eso los comunistas llegarán al poder en Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué es lo que estaba preparando Hitler en 1941 en la primavera con la conquista de Grecia y Yugoslavia? Realmente estaba preparando una operación importantísima. Esa operación sería la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja era la operación militar mediante la cual Hitler y los nazis intentaron conquistar la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Hitler y la Wehrmacht, el ejército alemán, intenta la invasión de la Unión Soviética. Esa invasión de la Unión Soviética, violando el pacto que tenían con los soviéticos, el pacto de no agresión, esa invasión de la Unión Soviética comienza el 22 de junio de 1941. El ejército alemán se divide en tres grandes grupos de cientos de miles de soldados. Un grupo del norte, un grupo de ejércitos del norte, que va a intentar conquistar la Unión Soviética por el norte. Este grupo de ejércitos alemanes del norte intenta la conquista de la Unión Soviética por el norte. La Unión Soviética es inmensa y el grupo de norte de los ejércitos alemanes llegará por la Unión Soviética conquistando los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y llegarán a Leningrado, actual San Petersburgo. Y allí en Leningrado no lograrán entrar en la ciudad, pero la ciudad será cercada, es decir, rodeada por el ejército alemán durante 1000 días. Casi 1000 días, casi 3 años, duró el cerco a Leningrado. El cerco mediante el cual el ejército alemán tenía rodeada la ciudad de Leningrado, no dejaban entrar agua ni comida, esperando a que cayera. Bueno, finalmente Leningrado resistió, nunca cayó, pero 1000 días duró aquel cerco. Y los muertos de hambre, se veían los cadáveres en las calles de Leningrado en unas imágenes dantescas que duraron pues prácticamente 1000 días, el cerco a Leningrado. A pesar de ello, pues los alemanes no lograron entrar allí. El grupo de ejércitos del centro, con el que los alemanes intentaron conquistar el centro de la Unión Soviética, se encaminaba en el verano de 1941 hacia Moscú. Fueron detenidos a las afueras de Moscú y allí se quedaron, no pudieron avanzar hacia Moscú. Y el grupo de ejércitos alemanes del sur, con el cual se intentaba conquistar la Unión Soviética por el sur, por Ucrania, tuvo mucho éxito. En el verano de 1941, el grupo de ejércitos alemanes del sur conquistó toda Ucrania. Ucrania es un país inmenso. Conquistaron la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, y se encaminaron hacia una región fundamental en la Unión Soviética, que era la región de la desembocadura del río Volga y del mar Caspio. Ahí estaban multitud de industrias soviéticas. Ahí había pues muchísima... Esa región del Volga, esa región del sur del río Volga, donde el río Volga desemboca con en el mar Caspio, ¿no? Esa zona era estratégica para la Unión Soviética y lo es hoy día para Rusia. En esa zona hay muchas fuentes de energía, petróleo, carbón, petróleo que viene del Cáucaso, carbón, y hay una industria metalúrgica fundamental. Bueno, pues esa región que era fundamental quería conquistarla a Hitler. Y en el otoño de 1941 se están acercando las tropas alemanas, las tropas nazis, a la ciudad más importante de esa región, que era Stalingrado. Stalingrado es una ciudad situada
a orillas del río Volga, que llevaba el nombre de Stalin, era una ciudad muy simbólica, pero era una ciudad económicamente muy importante y muy estratégica, porque tenía muchísimas industrias. Bueno, tienen que parar la ofensiva a los alemanes cuando llega el invierno de 1941, y esa ofensiva la retomarán un año después, en 1942. ¿Qué más ocurre en 1941? En 1941 entra en guerra los Estados Unidos. ¿Por qué entra en guerra Estados Unidos? Porque Japón, que era un aliado, Japón era un imperio. El emperador de Japón se llamaba Hirohito. Su presidente del gobierno era Tojo. Tojo era un mariscal de guerra. Y Japón estaba intentando desde hacía décadas formar un gran imperio en Asia, en el Océano Pacífico. Entonces Japón era un aliado de Italia y de Alemania. Entonces Japón lo que hace es que en el 7 de diciembre de 1941 atacan una base naval, una base de barcos de guerra fundamental para los Estados Unidos, que era la base norteamericana de Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor y hunde algunos barcos de guerra importantes de Estados Unidos. Entonces esto hace a Estados Unidos entrar en guerra. El presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, acaba entrando en guerra contra Japón. Al entrar en guerra contra los japoneses, para evitar que Japón conquiste el Océano Pacífico, las islas del Océano Pacífico, los japoneses querían llegar a Australia. Japón rápidamente conquista todas las islas al sur de Japón, en el Pacífico. El archipiélago de las Islas Salomón, el archipiélago de las Filipinas. Los japoneses llegan a Manila y convierten a Filipinas en territorio del Imperio japonés. Filipinas era un protectorado de Estados Unidos hasta entonces. Bueno, pues es conquistada por Japón. Japón llevaba ya años conquistando el norte de China, Manchuria. Bueno, pues Estados Unidos se decide a entrar en guerra contra Japón para acabar con el dominio japonés en el Océano Pacífico, ¿no? Y entonces así empieza la guerra en el teatro del Pacífico, en el Océano Pacífico, que es una guerra entre Estados Unidos y Japón. Pero Alemania, que era aliada de Japón, le declara la guerra a Estados Unidos también. Entonces esto es una entrada en guerra de Estados Unidos en toda regla. Bien, 1942. En 1942, en el Pacífico, precisamente, en el Teatro del Pacífico, en 1942, Japón continúa consolidando su poder. Pero en la segunda mitad del año 1942 se producen dos batallas fundamentales a través de las cuales Estados Unidos empieza poco a poco a ganarle a la guerra a Japón. Muy poco a poco. Hay dos batallas fundamentales en la segunda mitad del año 1942 en el Pacífico, que son dos derrotas japonesas frente a los Estados Unidos. En el verano de 1942 se produce la derrota japonesa en la batalla de Midway. Las islas de Midway son ocupadas por Japón y Estados Unidos lleva ya sus barcos de guerra y hay una batalla naval en medio del Pacífico, a la vista de las islas de Midway. Es una batalla naval en la que los Estados Unidos vencen a los navíos de guerra japoneses. Entonces, esta derrota de los barcos de guerra japoneses en Midway se resultará fundamental. Tener barcos de guerra para una guerra en medio del océano más grande del mundo, eso era fundamental. Y entonces, con la batalla de Midway en verano de 1942, Japón empieza a quedar debilitada, aunque sigue teniendo la posesión de la mayor parte de las islas del Pacífico. A finales, en la segunda mitad, en el otoño de 1942, Estados Unidos emprende el desembarco en la isla de Guadalcanal. La isla del Guadalcanal es la isla más bonita de las Islas Salomón. Lleva un nombre español porque la descubrieron los españoles en el siglo XVI, Pedro de Ortega Valencia. Bueno, bien, la isla de Guadalcanal era una isla estratégica, porque los japoneses tenían en esa isla del archipiélago de la Salomón, en medio del Pacífico, los japoneses tenían un aeropuerto inmenso, que era fundamental para quien quisiera controlar Filipinas. Entonces, ese aeropuerto que tenían los japoneses en la isla de Guadalcanal era fundamental para mantener el control de las islas Filipinas y para mantener el control de toda esa zona del Pacífico. Entonces, los estadounidenses mandan allí a sus soldados, entran en la isla de Guadalcanal, se produce una batalla terrible que durará varios meses. Y a principios de 1943, en febrero de 1943, los japoneses entregarán la isla de Guadalcanal a Estados Unidos. Bueno, pues esto será una victoria estratégica para los Estados Unidos, que ayudará a los Estados Unidos a
continuar su guerra contra Japón durante el año 1943, durante el 44 y durante el 45 hasta conseguir la rendición de Japón. Pero todavía quedará para eso. Bien, en Europa, volvamos a Europa. En Europa, en 1942, el teatro de operaciones, la guerra está en la Europa Oriental, la guerra está en Rusia, en la Unión Soviética. En el verano de 1942, Alemania impulsa la invasión de Rusia. Continúa invadiendo Rusia. Bueno, Alemania invade Rusia, continúa la invasión de Rusia en el verano de 1942, concentrando su ejército sobre todo en el sur de la Unión Soviética. Es lo que se llamará la Operación Azul. Mediante la Operación Azul, en septiembre de 1942, el ejército alemán consigue conquistar la ciudad de Stalingrado. La ciudad de Stalingrado, ya hemos dicho que no solamente era estratégica por su simbolismo, por su nombre, ¿no?, que llevaba el nombre de Stalin, por la propaganda, ¿no?, que podía hacer Hitler al conquistar la ciudad que llevaba el nombre de su rival, ¿no?, de Stalin. No solamente era eso. Lo más importante es que la ciudad de Stalingrado tenía una importancia económica fundamental. Y además la ciudad de Stalingrado era un cruce de caminos. Controlar la ciudad de Stalingrado a orillas del río Volga, muy cerca del mar Caspio, era fundamental para controlar el acceso a los montes del Cáucaso. Y al sur del Cáucaso, ¿qué es lo que tenemos? Oriente Próximo. Los países de Siria, los países de Siria, de Líbano, de Jordania, todo eso eran colonias inglesas y francesas. Los franceses tenían Siria y el Líbano, los ingleses tenían Jordania, ¿vale? Tenían Irak. Bueno, pues lo que pretendían los alemanes era conquistar el Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental, pero llegando al Oriente Próximo desde la Unión Soviética, desde Stalingrado y desde el Cáucaso, para controlar también las reservas de petróleo, que era fuente de energía fundamental para la guerra y para la economía, que había en el Cáucaso. Bueno, los alemanes consiguen ocupar Stalingrado. Mirad, hasta entonces la Unión Soviética prácticamente no había levantado cabeza, no se esperaba en el ataque de Alemania y bueno, y además el ataque de Alemania era terrible. El ejército alemán establece dos directivas, establece muchas normas para los soldados alemanes que iban a participar en la conquista de la Unión Soviética, pero había dos de ellas especialmente sangrantes. Una primera norma que establecía que a todos los comisarios políticos que se detuviera había que fusilarlos directamente. Entonces, todo el ejército rojo, todo el ejército soviético, el ejército de la Unión Soviética, se organizaba mediante la figura del comisario político. Entonces había comisarios políticos en todos los grupos de soldados. Si caían los comisarios políticos, el ejército entonces estaría especialmente desorganizado. Bueno, pues mueren muchísimos comisarios políticos precisamente en busca de la desorganización del ejército soviético, ¿no?, por parte de los alemanes. Y por otra parte, los soldados alemanes tenían otra directiva que resultó ser terrible. Y era que si en algún momento se sabía que algún resistente, que algún soldado ruso o que alguien de la resistencia soviética contra los invasores alemanes se había escondido en alguna aldea o se le había prestado alguna ayuda, directamente había que ir a la aldea y había que destruir la aldea, había que quemar la aldea y matar a todos los aldeanos. Bueno, esto fue lo que hizo que la Unión Soviética perdiera a más de 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de ellos población civil, no soldados. Es decir, el papel del ejército alemán en la Unión Soviética es absolutamente dantesco y es absolutamente cruel contra la población civil. Entre otras cosas porque muchos alemanes, influidos por las ideas nazis, estaban convencidos de que los pueblos eslavos, es decir, de que la población de la Unión Soviética, que era eslava, era una raza inferior y por lo tanto no merecían ser tratados como humanos. Entonces, daos cuenta de lo terrible que era el frente oriental, ¿no?, lo terrible que era la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Bueno, Stalingrado será el principio del fin de Hitler. ¿Por qué? Porque el ejército soviético está al otro lado del río Volga. Deja entrar a los alemanes en Stalingrado. En Stalingrado entra el sexto ejército alemán del mariscal von Paulus. Y este sexto ejército alemán, de más de 300.000 soldados, finalmente logra entrar en Stalingrado, pero alrededor del río Volga
y alrededor de Stalingrado los soviéticos tenían preparada pues una bolsa de cientos de miles de soldados que está rodeando la ciudad de Stalingrado y que comenzará a entrar en Stalingrado, comenzará la reconquista de Stalingrado en octubre de 1942, un mes después de la entrada de los alemanes en ella. Bien, a principios de 1943, en enero o febrero de 1943, después de una batalla que dura meses, la batalla de Stalingrado, los alemanes acaban rindiéndose y pierden la ciudad de Stalingrado. El sexto ejército de von Paulus acabará perdiendo la ciudad de Stalingrado y el sexto ejército de von Paulus no solamente pierde la ciudad de Stalingrado, es que el sexto ejército de von Paulus, que eran más de 300.000 soldados, acabará desapareciendo. Entre los muertos en la batalla, los heridos y los prisioneros de guerra, bueno, pues esos son más de 300.000 soldados que pierde Hitler en una ciudad perdida en la estepa rusa, en medio del invierno de 1942-1943, una ciudad llamada Stalingrado, ¿no? Por eso esta batalla será fundamental, porque es la primera derrota en toda regla por parte de los alemanes. Esta derrota incluso empieza a generar una oposición a Hitler dentro de Alemania. El clan de la Rosa Blanca, unos estudiantes que se manifestaron contra la política de Hitler y que fueron condenados a muerte, ¿no? Los hermanos Scholl. Bien, fijaos, los artífices de la victoria soviética en Stalingrado, bueno, pues serán muchos, ¿no? Pero los más conocidos, el general Zhukov, que fue el que vence al general von Paulus alemán en Stalingrado, el general soviético Zhukov, y será muy famoso un soldado soviético, un marinero soviético que tomó el fusil para irse a combatir a Stalingrado, que será muy conocido la historia de lo que a él le ocurre en esa batalla. Este hombre se llamaba Vasily Zaisev, y este hombre se convertirá en el francotirador más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Se hace francotirador, se convierte en francotirador en Stalingrado, y se convierte en uno de los soldados más famosos de entre todos los que combatieron en Stalingrado, ¿no? Precisamente os voy a pasar un texto de las memorias suyas sobre sus vivencias en la batalla de Stalingrado para que me lo comentéis, ¿no? Para esta semana. Vasily Zaisev. Bien, en el verano de 1943, los alemanes perderán definitivamente el control en la Unión Soviética, porque son derrotados en la batalla de Kursk. Mediante la Operación Ciudadela, Hitler intentaba mantener el control del territorio que tenían de la Unión Soviética, que era mucho territorio el que controlaba, toda Ucrania, por ejemplo. Bueno, pero en la batalla de Kursk, que es una batalla que enfrenta a cientos de miles de soldados soviéticos y alemanes, con muchos carros de combate, es una batalla donde se utilizan muchos carros de combate, muchos tanques. En la batalla de Kursk, los alemanes son definitivamente derrotados. Y entonces los alemanes ya empezarán a retroceder, empezarán a perder territorio frente a un ejército rojo, un ejército soviético que empezará a avanzar hasta que en 1945 lleguen a Berlín, ¿vale? Para ganar la guerra. ¿Qué pasaba en África? El norte de África estaba controlado por Alemania desde que Alemania conquistó Francia, porque Alemania pasó a estar bajo control, Francia pasó a estar bajo control alemán en el momento en el que Alemania conquistó Francia en 1940. Y también el Imperio francés pasó a estar bajo control alemán. Pero en 1942 se producen una serie de acontecimientos fundamentales, mediante los cuales los alemanes perderán el control del norte de África. Entre 1942 y 1943, los alemanes pierden el control del norte de África, al mismo tiempo que pierden el control de sus territorios en Rusia con su derrota en Stalingrado y después su derrota en la batalla de Kursk. Bien, fijaos, en 1942 se produce la definitiva derrota de los alemanes en varias batallas, en el Alamein y en Tobruk. Tobruk era un puerto muy importante en el norte de África. Bueno, pues los alemanes serán derrotados en Tobruk y en el Alamein. Los alemanes, desde el África francesa, los franceses tenían en su imperio colonial parte de Marruecos, que lo compartían con España, también tenían Argelia. Pues desde Argelia, desde Marruecos, desde Túnez, que estaba controlado por los franceses también, y desde Libia, que estaba controlada por los italianos, los alemanes y los italianos intentan conquistar Egipto, que era una parte del imperio colonial británico.
Pero finalmente en 1942 son derrotados en Tobruk y en el Alamein. Y además a finales de 1942 los estadounidenses junto a los británicos desembarcarán en una ciudad fundamental del norte de África que se llama Casablanca, en Marruecos. Casablanca era una ciudad del Marruecos francés, pero como era una ciudad del Marruecos francés, en 1942 estaba controlada por Alemania porque Alemania tenía conquistada toda Francia. Bueno, el caso. Los británicos y los estadounidenses desembarcan con sus tropas en Casablanca y desde Casablanca van quitándole a los alemanes todo el territorio que tenían controlado en África. Finalmente, en la primavera de 1943, el ejército alemán de África, el Afrika Korps, dirigido por el general Rommel, el zorro del desierto, bueno, pues Rommel, que era el general alemán del Afrika Korps, del ejército alemán en África, tiene que rendir sus tropas en la primavera de 1943 porque los británicos y los estadounidenses, después del desembarco en Casablanca y después de la resistencia que habían demostrado en ciudades fundamentales como Tobruk, como el Alamein, ¿no?, en batallas fundamentales como esas, acaban acorralando a los alemanes en Túnez, y en Túnez se tienen que rendir decenas de miles de soldados alemanes, ¿no? Esto fue una derrota fundamental también para el desarrollo posterior de la guerra. Esto fue lo que animó en julio de 1943 a británicos y estadounidenses que en julio de 1943 toman sus barcos en Túnez y desembarcan en Sicilia, en el corazón de Italia. Entonces, en julio de 1943, estadounidenses y británicos desembarcan en Sicilia y conquistan la isla italiana de Sicilia. Ya están conquistándole terreno a los fascistas en los propios corazones de los países dominados por los fascistas, ¿no? Bueno, esta invasión de Sicilia por parte de estadounidenses y británicos, desde Sicilia querían saltar a Nápoles, al sur de Italia, para acabar con Mussolini. Bueno, esto provocará un golpe de Estado. Un grupo de generales italianos y ayudados por algunos fascistas, como por ejemplo el conde Ciano, Galeazzo Ciano era el ministro de Asuntos Exteriores italiano, junto con el rey de Italia, Víctor Manuel III, organizan un golpe de Estado y destituyen a Mussolini. En julio de 1943, ante la invasión estadounidense y británica de Sicilia, Mussolini es destituido en un golpe de Estado. Y entonces toma las riendas de Italia un nuevo gobierno que será dirigido por el mariscal Pietro Badoglio. El mariscal Badoglio. Badoglio comienza unas negociaciones secretas con Gran Bretaña para que Italia se rinda y abandone la Segunda Guerra Mundial. Mussolini será tomado prisionero y lo llevarán a los Apeninos, a los montes Apeninos, y ahí lo tendrán preso durante el verano de 1943. Por lo tanto, en Italia, tras la invasión de Sicilia por parte de estadounidenses y británicos, hay un golpe de Estado con el que acaban con Mussolini y toma el poder el mariscal Badoglio. Y los italianos partidarios de